Buenas tardes entonces, y la última sesión de este seminario, vamos a tener el conversatorio de cierre, en donde los profesores del ciclo, como lo dije al inicio, los profesores del ciclo eh, de obtención de recursos de la especialización en sostenibilidad de museos e instituciones culturales nos van entonces a plantear digamos, sus ponencias sobre dos preguntas claras que con Carlos hacemos desde la coordinación del programa, y es los retos de la sostenibilidad hoy en día y cómo desde sus asignaturas eh, pueden aportar a esa sostenibilidad. Entonces, eh, digamos que creo que la profesora Georgina, durante estos 3 días, la profesora Georgina y lo que hemos trabajado con los estudiantes, y esas formas que ellos nos presentan de aplicabilidad de esto que han, digamos, aprendido o han venido compartiendo, ha sido este proceso académico conjunto entre los estudiantes y todos los 11 profesores del programa, más los profesores invitados, pues se van construyendo unos proyectos que se nutren justamente de estos planteamientos como el que Georgina pues muy bien nos lo ha expuesto en estos días. Creo que, digamos, hay algunas cosas que nos quedan claras de tus intervenciones. Tú has hecho mucho énfasis en el trabajo en los diferentes entornos del museo, ¿cierto? Hablabas entonces de, eh, de los tres aspectos que nos los decías, el interior, El entorno y el el exterior. entorno y el exterior, ¿cierto? Otro de los aspectos pues, que has recalcado mucho es la comunidad como aliada, ¿cierto? Las diferentes formas, cuando hablas de obtención de recursos siempre lo planteas en una diversificación, no acostumbrarnos de pronto a solo papá Estado o solo la empresa privada, sino un poco planteas diferentes alternativas. Y creo que hoy nos hablas un poco nos has hablado, bueno, sesiones de hoy, en la sesión de hoy, perdón, pues un poco como toda la complejidad, pero también la oportunidad que se tiene al trabajar con las comunidades, con unos beneficios tangibles para ellos y para el museo, de nuevo, pues resaltando la importancia y el potencial que las instituciones culturales pueden tener en el desarrollo local, ¿cierto? Entonces, a partir de estos planteamientos que la profesora Georgina nos ha hecho en estos días, quisiera entonces presentarles a los tres profesores que hacen parte del, del ciclo. Va a comenzar el profesor Carlos González, eh, con quien conjuntamente hicimos toda la organización de este evento. Eh, Carlos González, además de ser el coordinador académico de la especialización, es, eh, es magíster en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia y diseñador industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha estado interesado en el desarrollo de guiones curatoriales que busquen la activación del patrimonio cultural, la gestión y producción de escenarios para la creación y circulación de las artes plásticas y el diseño e implementación de guiones museográficos. Actualmente se desempeña como museógrafo, curador y docente. Como lo dije anteriormente, es el coordinador académico de la especialización y docente de diferentes asignaturas, tanto en la especialización de esta y en los pregrados. Carlos entonces inició el ciclo con el módulo Modelos Sostenibles de Museos e Instituciones Culturales en el Mundo. Presento a los otros dos profesores y luego te doy Perfecto. la voz. Aunque no está acá presente, me gustaría también presentar a María Cristina Díaz, que estuvo encargada del módulo Técnicas y Metodologías de Obtención de Recursos, que creo que
fue un módulo que, pues, están terminando en este momento y que para ellos ha sido, considero, desde mi punto de vista, uno de los módulos que permite como aplicar muchas cosas que ellas han ido trabajando. Entonces, María Cristina Díaz es profesional en comunicación social de la Universidad del Valle, con especialización en gestión de proyectos audiovisuales de la Universidad de Rábida, España, y magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la implementación de políticas públicas, planeación estratégica, estructuración, gerencia y evaluación de proyectos culturales y de comunicación para el desarrollo. Se ha desempeñado como líder de equipos interdisciplinarios para el desarrollo de programas en materia de formación, emprendimiento e investigación dirigidos a distintas comunidades, así como en la docencia, investigación y relacionamiento con grupos de interés del sector público, privado y de gestión ante organismos de cooperación, coordinación de agendas con gobiernos regionales y locales, procesos de investigación y participación en diseño de estrategias para el trabajo con observatorios de política pública y delegada ante organismos internacionales como representantes de Colombia ante comités técnicos sectoriales. Recientemente se desempeñó como subdirectora de divulgación de valores del patrimonio del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y actualmente es consultora independiente y directora ejecutiva de la Fundación de Amigos de las Colecciones del Banco de Arte del Banco de la República. María Cristina se excusa por diferentes motivos, no puede estar acá. Y los profesores Manuel Fernando Camperos y Manuel Felipe Hidrobo, que fueron los docentes a cargo del módulo Mercadeo y Comunicación de las Instituciones Culturales. Lo digo rápidamente, Manuel Camperos es historiador de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en gestión cultural de la Universidad del Rosario y magíster en, lo digo en español, producción y organización de las comunicaciones y el conocimiento. Y el conocimiento de la Universidad de Torino, Italia. Y su enfoque es la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación y comunicación en museos de ciencias universitarios, en donde él busca presentar el conocimiento científico como una construcción social vinculada a sus contextos específicos. Ha sido becario del programa Sustainability in Science Museums de la Arizona State University y actualmente trabaja en el Departamento Administrativo de Colciencias en el programa de Centros de Ciencia. Manuel Felipe Hidrobo es profesional en medios audiovisuales y especialista en gerencia de marketing con más de 7 años de experiencia en desarrollo de entornos digitales, transaccionales propios y bajo modelo de marketplace para diversas multinacionales, y actualmente se desempeña como el coordinador de marketing digital de esta casa de estudios, además de ser director de marketing e innovación en Fivesoft Colombia, director de proyectos en Retail In-House y consultor de entornos digitales en Jump para Colombia, Panamá, Ecuador y Estados Unidos. Después de esta breve introducción de los profesores, le damos la palabra entonces acá al profesor Carlos González. Gracias. Yo voy a preferir ponerme de pie para verlas. Bueno, buenos días. La presentación del día de hoy la he... Me voy a mover para que puedan... Ahí está bien. La he pensado en dos partes. En una primera parte quisiera hablarles de un panorama general de los contenidos que estructuran el módulo, justamente en coherencia tanto con el ciclo que estamos cerrando el día de hoy de obtención de recursos como con los contenidos de la especialización. Y en una segunda parte voy a mostrarles el trabajo de una de las estudiantes del módulo, de Catalina Plazas, por eso aparece como coautora de esta presentación, que me parece especialmente relevante para comprender tanto los contenidos del módulo como los objetivos que allí se pretendían. En el proceso de formulación o de elaboración del módulo, una primera consideración que tuve fue empezar a pensar modelos de museos y en esta comprensión tratar de ir identificando las características de ese modelo de museo sostenible que nos propone la profesora Georgina Di Carli
para tratar de identificar como estas características, principios o pautas básicas que vienen desde el modelo en la estructura organizacional de los museos. Esto resultó en una primera gran dificultad porque en la búsqueda inicial de estos casos de estudio y para empezar a indagar en estas prácticas y lógicas que desarrollan los museos en coherencia con el modelo de museos sostenibles, pues muchos museos, desafortunadamente, casos de museos con los que quería trabajar, desafortunadamente que creo que es el mal de muchos museos, no documentan sus prácticas y no escriben sus experiencias. Entonces hubo cierta dificultad para empezar a identificar esas experiencias de museos, y esto implicó entonces una reflexión inicial sobre las prácticas y las lógicas que desarrolla cada museo. Y de esta manera entonces empecé a comprender esa noción de modelo casi que de una manera sistémica, en donde lo que me interesaba era empezar a indagar sobre estas prácticas y lógicas que desarrollan los museos en una definición de un sistema museológico. Esto en otras palabras es como la dicotomía eterna que tenemos los museólogos o profesionales y trabajadores de museos, y es cómo conciliar la museología y la museografía, ¿no? Y cómo en esa articulación entre lo museológico y lo museográfico se puede llegar a lograr conseguir un sistema museológico. Y ahí es en donde aparece como esta gran pregunta: ¿cómo las prácticas y lógicas del museo definen y moldean en su accionar el funcionamiento de un sistema museológico? Ahí digamos que la pregunta es generosa, y la manera en la que empecé como a explorarla para empezar a desarrollar los contenidos del módulo fue establecer estas tres como pautas que venían, por supuesto, de la metodología del modelo de museo sostenible, de los contenidos de los módulos del ciclo previo y, por supuesto, de conversaciones que fue necesario establecer con algunos colegas. Entonces, esta primera pauta es pensar el museo no solo desde su subjetividad, sino desde las interacciones y relaciones en un contexto. Para los que, ojalá los que estén conectados hayan podido estar en la conferencia previa de Georgina, y nos habla justamente de cómo esas interacciones y relaciones que establece el museo en un contexto hacen que ese museo deje de pensarse en esa individualidad o en esa subjetividad, ¿no? Casi que como sujeto solo y aislado en el mundo, sino que tiene que pensarse en una relación directa con un contexto. Aquí hay una precisión importante para ampliar un poquito esta noción de contexto, y es pues todos los aportes que ya se han hecho desde las ciencias sociales y humanas para entender ese contexto en una relación directa, que luego nos dirá la nueva museología, nos dará otras pautas, para entender ese contexto en una relación directa con un patrimonio, un territorio y una comunidad, ¿no? Ese contexto entonces ya trae implícita como toda esta propuesta teórica. Un segundo punto fue pensar que el accionar del museo no se da aisladamente, ¿no? Continúa un poquito la primera idea, pero la complementa pensando que ese accionar del museo tiene sentido dentro de un contexto en el que siempre hay y necesariamente hay otros actores implicados. Este es un elemento fundamental de la metodología de museo sostenible, y como ya lo hemos recalcado, es pensarse que en esas tres esferas, en el interior, en el entorno y el exterior, hay una diversidad de actores, de instituciones, de organizaciones a las que el museo debe dirigir su accionar. Por supuesto, todos esos otros implicados, como lo hemos ya revisado, implican un reto y un esfuerzo mayor para que ese accionar del museo no sea aislado, sino que tenga una implicación directa y una importancia en esos contextos en donde se emplaza y tiene que desarrollar su accionar. Y una última idea era pensar en la importancia del museo, entonces, centrado en las realidades y movimientos de un contexto. Esto trae implícito que estos contextos tienen unas realidades en sí mismas, ¿no? Que hay contextos diferentes, tan diferentes como complejos,
y que tienen una suerte de movimientos que no son estáticos, ¿no? Que estos contextos son cambiantes. Y que justamente tanto realidades, que la importancia del museo radica en poder trabajar con estas problemáticas, necesidades, tensiones, historicidades, ¿no? Actores que tienen que ver o que encontramos en ese contexto. Y esta es una de las ideas como potentes que tiene también la especialización en su programa académico, y es apostarle a través de los distintos módulos que planteamos, que si las instituciones culturales y museos no se transforman y se adaptan a estos contextos cambiantes, es muy difícil que continúen o que su accionar en el tiempo pueda tener una sobrevivencia, que solo es posible que este modelo de museo sostenible funcione si el museo cambia con su contexto, cambia con las sociedades y cambia con sus realidades y los movimientos de esos contextos. Aquí aparece una primera como gran conclusión de esta pregunta. No, por supuesto no hay una respuesta, se sigue una primera gran conclusión, y es que de alguna manera el contexto constituye el funcionamiento del museo, ¿no? Y diríamos de una manera mucho más certera, y a partir de todos los casos que nos mostró Georgina, que sin contexto no hay museo. Bien. A partir de acá, lo que el módulo propone entonces es una revisión de ciertos modelos arquetípicos de museos que hacen posible estructuras de funcionamiento para el museo. ¿A qué se refiere el módulo cuando habla de estos modelos arquetípicos? Es que de alguna manera se han logrado consolidar una suerte de paradigmas de funcionamiento para el museo. Hay tres con los que, hay algunos más, pero hay tres como particulares con los que vale la pena señalar para seguir construyendo tanto las unidades temáticas como los casos de estudio. Y uno pues, está centrado en el museo tradicional, que como ustedes saben basa su manera de funcionamiento dentro del museo en un edificio, en una colección y un público. Otro de esos modelos arquetípicos lo dará la nueva museología, extendiendo un poquito esa relación del edificio, la colección y el público hacia un territorio, una comunidad y un patrimonio. Y el museo sostenible sí que nos dará otro gran modelo interesante para pensar ese funcionamiento de los museos, y es considerar las funciones básicas que están insertas en ese museo tradicional, centradas en la investigación, en la comunicación y en la preservación, pero además toma los elementos de la nueva museología, el territorio, la comunidad y el patrimonio cultural para proponernos un gran reto, y es lo que Georgina nos hablaba hace un momento, es esa apropiación y activación de los elementos que hacen parte de ese contexto. Entonces, en esa revisión de modelos arquetípicos, ¿no? Que hacen posible estructuras de funcionamiento para el museo, aparece esta idea, y es que se hace posible justamente porque los contextos son diferentes y de alguna manera le plantean esos desafíos a las estructuras de los museos para plantearse, adaptarse y funcionar. Entonces, de esta manera se organiza la estructura temática del módulo a partir de 3 unidades. La primera unidad se llama Necesidades y Grupos Humanos, y los casos de estudio que revisamos allí es el Museo Comunitario Mexicano, que tiene origen en Oaxaca, el Museo Nacional de los Ferrocarriles de Sierra Leona y el Museo Horniman en Londres. Una segunda unidad, Realidades y Tensiones Culturales, que los casos de estudio fueron el Museo del Vidrio, el Museo de Maré, y un tercer, y muy importante esta unidad, y creo que con el trabajo de Catalina Plazas espero que quede mucho más claro, a través del manual de la Alianza Americana de Museos, pensarnos esas normas y mejores prácticas para museos e instituciones culturales. El desarrollo del módulo exige como una actividad para cada uno de estos casos de estudio, ¿no? Justamente volviendo a pensar a partir de esos modelos arquetípicos cómo cada una de estas posibles estructuras de funcionamiento se adapta, pero se adapta pues, por las particularidades de esos contextos. Listo. Hasta aquí un poquito la
la estructura y de alguna manera cómo se pensó el módulo. Aquí empieza el trabajo de Catalina Plazas. Entonces me voy a tomar, por supuesto yo hablé con ella, tengo el permiso de tomar estos textos y aparece en la presentación. Es una de las estudiantes del programa. Sí, este es trabajo del módulo, sí, es estudiante de la primera corte de la especialización. Y me parece aquí importantísimo que leamos con mucho cuidado. Este documento es mucho más extenso, se lo pueden solicitar a ella. Extraje algunos apartados y lo complementé con estas gráficas que me parece que apoyan muy bien. Nos dice Catalina, me atrevería a decir que las buenas prácticas pueden llegar a ser como fractales, pues estos son limitados pero a su vez pueden llegar a ser infinitos. Continúa. Si se hace la relación con los fractales, los cuales se definen como formas geométricas que a su vez se pueden dividir en partes, y cada una de las cuales es aproximadamente una copia reducida del patrón completo, es lo que se llama autosemejanza. Entonces, es posible afirmar que las buenas prácticas en las entidades culturales son aquellas que reproducen en cada una de sus áreas y en cada uno de sus miembros los intereses, los fines, las misiones y las gestiones de la institución hasta casi llegar a ser procedimentales. Para los que no estamos muy cercanos a la idea de fractal, pongo esta gráfica y de alguna manera acercándonos a la propuesta de Catalina, es como hay un patrón inicial que es necesario de construirlo, que no es sencillo, pero es necesario construirlo y es necesario construirlo a partir de esa necesidad por definir ese espacio cultural, ¿no? esa institución cultural, pero nos dice que en esa definición es fundamental que ese patrón tenga una posibilidad de autosemejanza o de repetición dentro de la institución cultural. Y que en esa repetición de una buena práctica podríamos llegar a pensar que tanto prácticas como lógicas dentro del espacio del museo pueden llegar a alcanzar sistemas museológicos, ¿sí? De alguna manera, pensar el trabajo que realizan los museos en esa coherencia entre lo que se hace y lo que se piensa, y si esa articulación se consolida o se fortalece en una buena práctica, lograremos estructurar sistemas museológicos y lógicas de funcionamiento que logren tener un crecimiento exponencial en todas las áreas y en todos los miembros de esa organización. Y continúa, nos dice, en este sentido las buenas prácticas se convierten en relativas, pues dependen del momento, de la dirección de las empresas, del equipo que las conforman y por supuesto de los objetivos, misiones e intereses comunes y hasta el bien común en la cual la entidad está sumergida, pues cada parte como individuo contiene la semilla para recrear el conjunto de la entidad. Así como los fractales, con cada nivel de aumento surgen diferencias del original. El cambio y la transformación constante ocurren a medida que se atraviesa un nivel de detalle fractal a otro. Por lo tanto, son caóticos y ordenados al mismo tiempo, ¿no? Y nos dice además que hay una suerte de condiciones para que esa autosemejanza se dé. Y que es necesario enfrentarnos a los cambios, a los retos, que no es sencillo, y que si bien ese crecimiento puede llegar a ser caótico, se nos puede llegar a presentar de una manera caótica, pueden llegar a ser ordenados al mismo tiempo. Este es otro ejemplo de fractal. Con las buenas prácticas sucede lo mismo, con cada nivel de aumento, partiendo del museo como institución hasta cada una de las personas que lo conforman, llevamos la buena práctica determinada desde la misma dirección. Sin embargo, al ser diferentes personas con distintas percepciones, es común encontrar varios puntos de vista ante determinada situación o ante determinada práctica, haciendo que ésta sea buena, mala o simplemente sean adjetivos asociados a la acción. Y esto lo complementa con esta segunda idea, y es que el diálogo es fundamental para las prácticas, ¿no? Creo que aquí ella se está refiriendo a esa necesaria articulación con una
digamos, con esas lógicas o con esas museologías que determinan la organización, esa planeación que se tiene como institución. Pues de todos los puntos de vista surgen las acciones para mejorar el servicio de la entidad, por lo tanto el compartirse es fundamental, y cuando hablo de compartirse, no solo se refiere, Catalina, a las cosas buenas, pues de las cosas malas es donde salen las mejores creaciones. Y por último, ya es a modo de cierre, nuestra creatividad y la capacidad de reconocimiento de patrones, ya sean prácticas o lógicas, es la relación intrínseca entre el microcosmos y macrocosmos, ¿no? Entendiendo tanto las personas que trabajan en la institución como la institución misma dentro de un gran contexto, y esa necesaria interrelación entre esos dos cosmos, como lo propone Catalina. Pues la observación y la palabra son actos de creación, y es ahí donde radica y surgen las buenas prácticas. Entonces me atrevo a definir, ¿no?, como buen cierre de su postulado, como buenas prácticas aquellas actividades que llegan a ser procedimentales, las cuales reflejan en autosemejanza el pensamiento, la idea, el objetivo y la misión de la entidad en cada una de las personas que las ejecutan. Y en los foros de esta actividad conversábamos con Catalina que justamente esas personas que tienen que hacer parte de de esas buenas prácticas, y volviendo al inicio, a los contenidos iniciales del módulo, cuando pensamos esos contextos, es que esos patrones de autosemejanza deben estar desde el interior, desde la estructura, desde la organización de la institución cultural del museo, hasta la comunidad, ¿no?, atravesando estos distintos niveles, hacia el interior, desde los trabajadores del museo, desde los funcionarios del museo, en el entorno y en el exterior, ¿no? Como que es un trabajo, por supuesto, no es fácil, pero tratar de reproducir la lógica que tiene el espacio del museo hacia el contexto, o del contexto hacia el museo, pues implica un gran esfuerzo, y ahí es en donde ella, por eso les decía que me parece que es muy lúcido pensar que lógicas y prácticas se articulan a partir de lógicas de funcionamiento dentro de un contexto, y de la necesaria articulación con las comunidades que hacen parte de esos contextos. Creo que ya. Gracias. Gracias, Carlos, y me parece interesante que pues, la propuesta, lo que nos viene a contar Carlos, también está muy relacionado con ese trabajo directo que se hace de discusión con los estudiantes, y en donde nosotros claramente consideramos que ellos son un aporte, son una parte muy importante en el engranaje y en este proceso de construcción de conocimiento, en esta experiencia académica, como lo es esta especialización, en donde evidentemente esos puntos de vista que cada uno de nuestros estudiantes tienen, pues sí que nos plantean muchas preguntas también, ¿cierto? Si bien los módulos tienen unas componentes que quieren básicos, pues ese nutrir de los estudiantes el que engrandece este proceso. Pues lo hemos visto en este seminario con los trabajos de los chicos, pues cómo en realidad esas propuestas que cada uno de ellos hace, pues en realidad van construyendo, van enriqueciendo el discurso de esta especialización, ¿cierto? Y que es a partir de eso que queremos que nuestro proyecto se consolide, de ese trabajo conjunto, que si bien, como Georgina lo decía y lo plantea Carlos en su ponencia, si bien los museos y las instituciones culturales también nos debemos a unos contextos, pues es muy importante que acá dentro de la academia pues mantengamos un poco lo mismo, ¿no? Y no seamos nosotros los profesores los que damos un discurso que los estudiantes tienen que aprender y ya y nada más, sino que en realidad es un toma y dame, y sí seguimos convencidos un poco de eso. Entonces les damos la palabra a los profesores Manuel y Manuel. Les recomiendo el Facebook Live, el micrófono está acá. Ah, perfecto, listo. Para que no se alejen demasiado.
Listo, perfecto. Primero, muchísimas gracias a todos los que están presentes en este auditorio y pues a todas las personas que nos están siguiendo en este momento por las redes sociales. Para mí es un gran honor pues estar aquí acompañándolos. Cuando Manuel Hidrobo y pues a mí nos encomendaron la construcción y pues el seguimiento del módulo, hubo muchos procesos de reflexión de muchas aristas sobre cómo debe comunicar un museo o una institución cultural. Y en estos días que se han tratado el tema y pues que obviamente hemos estado acompañados con la profesora Carly, pues en estos días pues se han venido a mi mente otros ejemplos y otras situaciones muy reales que viven los museos. Yo particularmente tengo más como de conocimiento directo lo que sucede con los centros de ciencia, los museos de ciencia en Colombia, pero eso también aplica para todo el espectro de los museos. Entonces voy a empezar esta conversación y pues quiero como que tengamos en cuenta que es una conversación con una primera anécdota. A mí hace un par de meses me encomendaron o me dijeron, se me acercaron unos amigos y me dijeron, nosotros tenemos un museo y queremos que este museo empiece a abrirse, a explorar nuevas oportunidades. Entonces yo les dije, bueno, ¿cómo lo quieren hacer? La primera opción que me dijeron, porque era una necesidad muy sentida, es que no tenemos área educativa. Entonces, claro, esa es la primera gran observación. Tú quieres comunicar, pero no tienes ni siquiera un primer unidad que te permite generar este diálogo, que es como lo básico. Entonces uno dice, listo, perfecto, no hay ningún problema. Empecemos a pensarnos cómo podría ser ese ejercicio de construir una parte que les pueda fortalecer en la generación de, no voy a decir de guiones ni de estrategias educativas, sino que voy a decir mecanismos de comunicación con sus públicos. Y después yo les dije una cosa, bueno, pero si queremos como focalizar el ejercicio, permítame conocer sus datos, permítame conocer quiénes asisten a su museo. Tomo esta información y hago un ejercicio muy sencillo, que es las instituciones que lo visitan. Es un museo pues, que está muy orientado hacia niños, pues hay muchos colegios que van a visitarlo, creo que es una práctica conocida en varios museos, y me doy cuenta de algo muy interesante. Tomo las direcciones de donde vienen esas instituciones educativas, eso aquí en Bogotá, lo corro en un mapa de Google Maps, es muy sencillo el ejercicio, sencillamente pongo los puntos con pines y me doy cuenta que este museo se habla más o es más visitado por gente de Tunja que de las de su propio barrio. Y habiendo otro museo con una orientación muy similar a la que él tiene, nunca se ha hablado con él. Entonces, pues, a veces, en términos de comunicación, creemos que estamos generando discursos abiertos y discursos para todos, y digamos que creemos que estamos haciendo nuestra primera labor, que es hablar con nuestro vecino, que pareciera que es como lo más sencillo, pero nos damos cuenta que nuestro vecino no nos conoce. Y ahí empieza a haber muchas preocupaciones y muchas tensiones en torno a cómo me estoy yo presentando o cómo yo estoy generando un diálogo. Y eso es una cosa que yo quiero como de mi intervención se lleven como muy, muy clara. Es como la idea de que un museo no es más sino un instrumento para generar un diálogo. Y es un diálogo que se articula de muchas maneras. Y que eso es lo rico de un museo. Voy a citar aquí a Claudia Aguirre, que es hasta hace poco pues, coordinaba y dirigía toda la parte educativa de Parque Explora. En una conferencia que ella estuvo, ella dijo una frase que a mí siempre me ha calado y que la repito día a día en mi trabajo, y es, no sé si es de autoría de ella, aclaro, pero por lo menos la conocí de primera mano de ella, y es, los museos son espacios seguros para tener conversaciones arriesgadas. Y eso es una cosa muy, muy, muy fuerte. Y es algo que nuestros museos deberían recuperar. Voy
voy a dejar hasta acá esta idea, la ahorita la conecto con la siguiente slide, pero también quiero retomar una cosa que la profesora Carly nos dijo, que me pareció fantástica, y es cómo valorar nuestras colecciones y cómo comunicar la riqueza de las colecciones que nosotros tenemos. Y tengo un gran ejemplo que está orientado no a museos, sino a archivos. Existe una empresa que yo conocí que maneja archivos, sencillamente maneja archivos, organiza, cataloga, y en esta investigación que empiezan a hacer, porque obviamente tienen que hacer una investigación para coordinar y entender qué es lo que pues, están catalogando, se encontraron que las empresas con las cuales ellos trabajan, que son empresas de grandes nombres, tenían un rico acervo de la memoria gráfica del desarrollo industrial de un país. Tenían fotos de la creación de las motos, de cómo las diseñaban, carros, cómo diseñaban, publicidad de años anteriores, que la gente recordaba con mucho aprecio. Esta empresa de archivo, que se llama Promemoria, pensó un modelo para la sostenibilidad. ¿Y cómo lo hizo? Se fue a hablar con cada uno de sus, digamos, clientes y les dijo, su riqueza no es catalogar y conservar esto, su riqueza es que la gente conozca lo que ustedes tienen. Así que les propongo un modelo de negocios muy sencillo. Déjenme reproducir con derechos de autor en alta calidad, buscando siempre que se respete la dignidad del patrimonio. Déjenme vender esa reproducción. Con las ganancias de esa reproducción, yo me quedo con un pequeño porcentaje, porque igual tengo que mantener esto. Pero la mayor parte de ese ingreso las voy a llevar a ustedes, llegan a ustedes directo, pero no llegan para su ejercicio normal, llegan para hacer una única cosa, proteger y seguir cuidando ese patrimonio. Es un modelo muy sano, en donde ellos utilizan, promueven, venden y conservan y preservan. Pues eso era porque la conversación de ahorita estaba por ese lado, me acordé, entonces quería como traerlo a colación. Vamos a empezar, y quiero empezar con esto, con esta primera imagen, en torno a nuestras instituciones museales. Esa es una caricatura de David Cypress, ahí está la firma, que es el Museo Metropolitano de los Videos de los Gatos. Y la reflexión va acá en torno a un único tema, y es, ¿qué estamos queriendo comunicar en nuestros museos? ¿Cuál es nuestra problemática al comunicar nuestros museos? Estamos viviendo en una era en donde cada vez más hay un montón de acceso a la información, hay un montón de posibles fuentes de cuestionar y generar diálogos que entran a los museos y generan pues como un pequeño jaque, porque empiezan a cuestionar lo que yo estoy diciendo, ¿cómo tengo que decirlo? ¿No debería cambiar mi discurso? ¿Debería de probar otras cosas nuevas? Y yo creo que muchos, digamos de la vieja escuela de la museología, pueden estar pensando, ¿será que ese es el verdadero futuro de los museos? Tener unas temáticas del momento, que puedan hablarse, pero pues que no dejen algo más allá. Y esto lo quiero contrastar más bien con esta imagen. Este es un museo de anatomía humana. Es el Museo de Anatomía Humana de la Universidad de Torino, pues donde yo hice mi maestría. Y quiero que básicamente me digan qué hace falta en la imagen. El público. Es un museo que está abierto, que tiene una historia muy interesante, porque esa es la historia del desarrollo básicamente el estudio médico, que es el que ha permitido que nosotros vivamos en este momento. Y además tienen unas piezas muy interesantes, como unas ceras. Antes, en el siglo XIX, se estudiaba la anatomía, pues no tanto con cadáveres, sino se estudiaba con ceras. Y la hechura de la cera, que quedaran los
venas y las arterias, todos los vasos igual al de un cuerpo humano, pues era un gran arte y era muy costoso. Pero pues obviamente los medios de educación fueron cambiando y fueron generando esta colección. Tiene un gran discurso, tiene unas piezas muy interesantes, inclusive puede generar diálogos sobre la historia de cómo leíamos antes pues, los estudios nefrológicos que decían si una persona era loca o era ladrona solamente por la medida de la cabeza o la forma del cerebro, bueno, en fin, ese tipo de cosas, generaron unas grandes discusiones, pero es un museo que nadie va. Es un museo que tiene una asistencia muy baja. Entonces, aquí es donde viene otro punto de reflexión muy fuerte, y es, ¿qué queremos comunicar? Queremos comunicar masivamente una idea para llenarnos de un montón de público, y ahorita quiero hablar de esa palabra, público, o quedarnos estructurados, sólidos en un único tema y tenemos una única manera de hacer las cosas, pero estamos condenándonos al olvido. Hay un punto en medio, y hay una forma de mirar este punto, y nos toca analizarlo. Y la manera que yo lo analizo es a través de esta pregunta. ¿Cuál es el papel de un museo en la sociedad del conocimiento? Todos hemos hablado de la relevancia de las instituciones museales y las instituciones patrimoniales en nuestro contexto. Y es claro, creo que los que estamos trabajando en museos sabemos que es completamente apasionante porque uno le ve la potencialidad. Pero ¿qué estamos haciendo para que nuestras instituciones estén en el momento en que tienen que estar hablando las cosas que tenemos que estar hablando? ¿Cuántos museos en Colombia están hablando de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuántos museos en Colombia están hablando de equidad de género? ¿Cuántos museos de Colombia están pensando en qué podríamos hacer con el desarrollo tecnológico que tenemos en este momento? ¿Qué está proponiendo un museo? Porque como ya les dije, el museo solo es un medio para transmitir un mensaje. Y si desde el museo no están prestos a escuchar su contexto, y ahí me uno perfectamente a lo que decía la profesora Carly, el museo está fallando, no está articulándose. Esa es una presentación compartida, entonces... Vale, entonces, bueno, me saludo a todos los presentes, a los que nos están acompañando en línea, y dándole continuidad a lo que nos venía comentando el profesor Camperos, ya abordando un tema como la sostenibilidad y cómo las instituciones están haciendo frente a esto. Lo primero que quería abordar era la sostenibilidad, cómo se percibe. Digamos que se ha venido como desvirtuando desde diferentes puntos, ya sea sostenibilidad ecológica, sostenibilidad entornos económicos, en sostenibilidad entornos comunicacionales, pero al final del ejercicio simplemente es ser perdurables en el tiempo. Pero para lograr ser perdurables en el tiempo hay que tener en cuenta varias aristas. Entonces, como yo ejemplifico todo el tema, siempre es a partir de suponer que somos una isla. Como una isla nosotros vamos a tener al interior una serie de recursos, vamos a tener una serie de personas, y ahora supongamos que en esa isla sea el descubrimiento que cura el cáncer, pero estamos en una isla y nadie más conoce todo lo que está pasando dentro de ella. Y nosotros también a su vez tenemos unos entornos que son unas ciudades, que son otras personas que están viviendo en torno a esa isla, sin embargo nadie conoce lo que está pasando en ella. Entonces, es un poco también lo que hablaba la profesora Carly, creo que varios de los temas que han venido abordando los últimos días respecto a ese concepto de estar como apartados de todo este escenario, este concepto de singularidad y no estar conectados con el resto de nuestro entorno. Finalmente tenemos un entorno interno y tenemos uno externo. Y para que esto empiece a moverse tenemos que construir puentes y medios para que se empiece a comunicar toda esta situación.
Cuando empezamos a abordar esto, entonces ya vemos que tenemos un entorno interno, que tenemos un externo, que tenemos medios, que tenemos que contar con los recursos de ida y de venida. Y a su vez nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que está pasando a nivel interno, con las personas que nosotros estamos. Si ellos no están alineados con lo que nosotros estamos haciendo, esta experiencia que van a tener las personas, los canales que estamos estableciendo, la comunicación que estamos estableciendo, tampoco va a ser la mejor. Y finalmente tenemos las personas o el público que asiste a esta isla y que tenemos todo esto. Esto es, en grandes términos, un escenario de sostenibilidad. Porque es un escenario de sostenibilidad, así como lo han mencionado los otros profesores, tenemos que entrar a entender qué pasa por la cabeza de estas personas y más adelante vamos a ver otro punto. Pero lo importante y lo que es una reflexión y para que lo empecemos a apropiar dentro de nuestras instituciones culturales finalmente es, y a partir como de los trabajos que revisamos con los estudiantes, hay muchas acciones que están llevando hasta el interior de nuestras instituciones que nos hacen islas y que eso nos puede generar diferenciales frente a otras 50.000 islas que están luchándose por la atención de estas mismas personas. Y finalmente, como lo decía también la profesora Carly, esto no es beneficencia y para que esto no sea beneficencia tenemos que contar con estas personas y para volvernos relevantes con estas personas debemos conocerlas y así también tener productos o servicios que estén alineados a nuestro factor interno con los canales que nosotros estamos utilizando, con los mensajes que estamos utilizando para hacer de valor a estas personas. Nosotros en el módulo siempre les menciono lo mismo, nosotros estamos orientados al cliente y a sus necesidades. Parte de todo lo que les decimos y que realmente, como lo dialogamos con un par de estudiantes, mucha información, es para poder entender cómo se comporta este entorno. Muchas veces nos quedamos viendo lo que estamos haciendo en el interior de la organización, que es lo que está haciendo la dependencia de conservación, y le delegamos muchas de las actividades comunicacionales a un área cuando ésta la tienen, pero al interior nuestro, como lo evidenciamos con algunos de ustedes, existen diferenciales, existen cosas que no tiene ninguna otra institución cultural, pero que la parte de comunicación no lo ha detectado. Y adicional a eso, el conocimiento del entorno, el conocimiento de nuestros asistentes, es lo que nos va a llevar a tener una comunicación más cercana, a generar esos diálogos, a generar esas conexiones, que es lo que nos va a volver perdurables en el tiempo. De nada te sirve tener una institución que no es visitada, que nadie tiene en su mente, que realmente, así como lo mencionaba el profesor Camperos con el ejemplo de los compañeros, que ni siquiera la comunidad cercana a ellos los conoce, los distingue o les llama la atención. Lo damos como un ejemplo de una comunidad en Onda que por diferentes temas no conoce una institución que le pueda aportar muchísimo por sus condiciones económicas. Y es un tema de hallazgos y oportunidades para poder explotar y poder potencializar las instituciones culturales a partir de un análisis sencillo. Muchas veces se ve como esos análisis o esta parte como vendedora, como un poco un pecado dentro de la institución cultural y que está como en contravía de su razón social, pero es de vital importancia tenerlo en cuenta de cara a un proyecto de sostenibilidad. Es increíblemente valioso lo que nos aportan nuestras audiencias y en función de esto empezar a crear los programas o las demás articulaciones de la institución para lograr una conexión y satisfacer necesidades que ellos tienen, volverse un aliado de esa comunidad, así como nos mostró el ejemplo la profesora Carly con la parte de gastronomía en Costa Rica. Es a través de ese apropiamiento y de esa construcción social que se llega a generar relevancia y ser perdurables en el tiempo, junto con todo el resto de evaluaciones. Partiendo de eso está la intervención de Manu. Gracias, Manu.
Manu. Bien, quisiera devolver un momentico antes de seguir con esta imagen, que hay una cosa muy importante. Voy a traer la segunda como experiencia de vida que he tenido con términos de comunicación en el quehacer. Y uno este tema pues con lo que estaba hablando ahorita Carlos, con la idea de las buenas prácticas. Cuando hice la maestría, al final de la maestría, pues, como todas las maestrías, viene el trabajo de grado. Y mi trabajo de grado fue enfocado en museos universitarios, pero sobre todo quería poder construir unas buenas prácticas para los museos universitarios, en el sistema museal donde yo estaba haciendo mi maestría. Y primero pues la definición de buenas prácticas para mí me llevó pues no a generar un proceso de fractales como pues lo mencionas con la estudiante, pero me llevó a pensar algo digamos diferente, y era que una buena práctica en términos reales es la inclusión de una pequeña momento o partícula de innovación en todo un sistema que puede generar nuevas lecturas y mejorar procesos. En esta tesis que yo desarrollé, había una cosa muy interesante que yo les ponía, pues yo ponía a construir unas buenas prácticas desde los factores económicos, desde los factores de mantenimiento de las colecciones y pues entre los otros factores, uno es de gestión, pero uno muy particular que era la comunicación, precisamente. Y con el tema de la comunicación era increíble ver que inclusive los sistemas museales, entre ellos mismos, o sea, entre los 4 o 3 museos que se conformaban, nunca generaban un diálogo de saberes, nunca intercambiaban nada, nunca pasaban ninguna información. Entonces, ¿cómo lograr una sostenibilidad en un sistema museal en donde ni siquiera el mismo sistema museal se articula o se conoce? Si no nos conocemos nosotros, ¿cómo vamos a hacer que ellos nos conozcan? Es ahí donde realmente, y un poco también lo habíamos mencionado en el módulo, la comunicación siempre tiene que venir en 2 vías, en la vía interna y en la vía externa. En la vía externa, claramente, de cara al quien están escuchando nuestro mensaje, pero en la vía interna, de cara a las personas que de una u otra manera hacen posible que ese mensaje exista. Y eso es como muy clave, entender que las personas que trabajan dentro de un museo hacen posible que el mensaje exista. Y me uno también un poco a lo que decía al principio de la profesora Carly cuando hablaba de, no es que no hayan recursos, puede que no haya dinero, pero el recurso humano siempre está, corto, pequeño, lo que sea, pero hay una creatividad que puede mover nuevas ideas. Y la discusión, ahora quiero enfocarla sobre esto. Así es. Ay, hice algo que no debía hacer, ya. Listo. Este es el mensaje de la entrada del Museum of Science and Industry en Chicago. Larga vida a la curiosidad. Cuando tú entras a un museo, el primer mensaje que te dice es, vivamos con la curiosidad. Tú sabes que sea lo que sea que te vayan a contar, te va a promover algo, te va a generar una conexión diferente a tus contextos. Y de ahí quiero tomar unas ideas y unas palabras que siempre usamos en el medio de los museos, y es esta. Los visitantes, que son las personas que nos visitan. Según la RAE, o sea, y estoy hablando directamente de Real Academia Española de la Lengua, o sea, la definición de un visitante es aquel que hace la acción de visitar. ¿Y qué es visitar? Literalmente dice, ir a ver a alguien en el lugar en que se halla. Si nosotros queremos que nos visiten, pues nos van a visitar. Punto. Es así de sencillo. Pero yo creo que en el contexto de la sociedad del conocimiento, en términos de sostenibilidad, nosotros como entidades museales tenemos que promover algo diferente. Tenemos que dejar el paradigma de contar visitantes. Los visitantes realmente nos dicen, sí, un número, pero no nos dice qué está pasando al interior de nosotros. Por eso es que yo les vengo a proponer, aún con cierto recelo, la idea de audiencia. Audiencia tiene muchas más acepciones en la Real Academia Española de la Lengua,
Y en este punto me acojo a la séptima, que dice literalmente, número de personas que reciben un mensaje a través de cualquier medio de comunicación. Porque entiendo que el museo genera es eso, diálogo. Ahora bien, tiene su dificultad, porque me está generando un proceso unidireccional. Yo en este momento la comunicación, yo como museo, no puedo concebir un proceso unidireccional de la comunicación. Inclusive la misma facultad tiene un libro de cómo desarrollar guiones o propuestas museológicas participativas. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos la fortaleza de generar diálogo con nuestras comunidades. ¿Cómo podemos vincular y articular a nuestras comunidades? Llamándolas a que participen de nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Desde diferentes puntos, proponiéndoles temas que les interesen. Abriendo nuestras puertas. Sí, es difícil, sí, es complejo, sí, es el ejercicio más duro que tienen que afrontar los museos en este momento, pero es que si ustedes quieren sobrevivir y ser sostenibles, como lo plantea el profesor Hidrobo, hay un principio muy básico, ustedes tienen que generar comunidades. Así que la reflexión llega a este punto también. ¿Para qué las quieras tú esas comunidades? Para tener un verdadero impacto social, para que podamos seguir en la curiosidad. De esta manera, yo propongo acá decir que el museo es un espacio de comunicación. El museo debe construir mensajes con gran valor para sus comunidades. Y esos mensajes a veces pueden ser difíciles de procesar. El Museo Judío de Berlín. ¿Cómo nosotros comunicamos? No solo con nuestro guión museológico, sino con toda la experiencia museográfica que elaboramos. Esto es una maleta, pues simula una maleta, el nombre de la persona, que es este niño, y en este módulo les preguntan una cosa muy sencilla a las maletas. Nos tocó salir de Berlín, nos tocó abandonar nuestra tierra, nos tocó abandonar todo lo que, con lo que hemos crecido. ¿Qué es lo que tú te llevarías? Al abrir la maleta, él se lleva lo único que lo tiene aferrado a su vida, su juguete. Eso es un diálogo muy difícil. Pero es que si no lo afrontamos nosotros, ¿quiénes? Debemos construir mensajes de valor para nuestras comunidades. Clave. Si no lo hacemos, no sé qué estamos haciendo. ¿Saltamos? Bueno, entonces llegamos al punto que les quería tratar como la segunda idea y ya mi cierre, que es esta conexión a las comunidades, cómo la logramos a través del conocimiento con nuestro público y su journey. Entonces, hay un tema que es nuestro Customer Journey, pues en términos generales, que en el de nuestro segmento es esta audiencia. Entonces, digamos, este es un ejemplo para que entienda cómo es ese flujo de una persona y que en cada punto tiene una serie de aristas y diferentes intereses a medida que van evolucionando en su vida. Y en todos estos momentos tenemos interacciones con diferentes instituciones, con diferentes elementos, y en cada uno de ellos ponderamos, le damos mayor relevancia a diferentes temáticas o diferentes experiencias de vida, dándole mayor valor unas a las otras. Para poder generar estas conexiones emocionales realmente con nuestro público, aquí es cuando podemos empezar a determinar dónde nuestras audiencias son a las que les queremos llegar, con qué mensaje les queremos llegar y qué canal es el que queremos utilizar. Les pongo un ejemplo. Si nosotros quisiéramos llegar a madres o padres, cabezas de hogar, que sabemos que trabajan en una X o Y institución cultural o trabajan en X o Y empresa, ya sea desde un punto de vista de obtención de recursos o aliados a nivel interno, o ya sea para comunicar
una exposición, un tema itinerante, ¿cuál es el medio que podríamos llegar a utilizar? Y aquí es cuando empezamos a revisar la aplicación de nuevas tecnologías y empezamos a no hacerlo lo mismo de siempre, sino hacer un cambio, y un cambio entendiendo la necesidad y el momento de esta persona. Si nuestra exposición está orientada a sensibilizar a los jóvenes sobre un tema que haya sido coyuntural o que haya sido muy pesado, como lo mostraba el profesor Camperos anteriormente, ¿cuál debería ser el mejor canal para llegarle a esto y qué deberíamos utilizar para poderlo comunicar asertivamente? Las redes sociales y cómo debería ser este mensaje dentro de redes sociales. Ahora bien, si lo quisiéramos dirigir aún más hacia esta persona, a través del uso de nuevas tecnologías podríamos llegar a crear una geocerca en diferentes puntos y en esta geocerca poder enviar un mensaje contundente, un video como el que nos acaba de mostrar el profesor Campero sobre esa obra, sobre esa puesta, y que llegara a ser un mensaje contundente, decir venga, visítenos y vea todo esto. Ya es un mensaje de comunicación muy fuerte, teniendo en cuenta la etapa en la que está nuestra audiencia y el mensaje con el cual lo podemos llegar a tocar. Digamos, ese mensaje varía entre cada una de estas etapas. Y también si tuviéramos a este niño. Entonces es de vital importancia en el conocimiento del público saber en qué etapa se encuentran estos para empezar a hacer esos perfilamientos. Veíamos en muchos de los trabajos y también en muchos planes de comunicación de este sector y de otros, que esa perfilación de las personas a las cuales nosotros les queremos llegar un mensaje es completamente superficial. Normalmente dicen, no, yo le quiero llegar a personas de 15 a 30 años que tengan una capacidad económica elevada y que sean hombres, y no llega nada más. Cuando esas personas de 15 a 30 años son personas que tienen un universo de condiciones y de intereses variados y que no todas ellas están dispuestos a asistir al Museo de Anatomía de Turín. Entonces hay que identificar esos comportamientos que pueden aplicarse a nuestras instituciones para potencializarlos. No solo, no, esta persona tal vez no le llame la atención. Si esa persona no le llama la atención, nuestro objetivo es buscar cómo hacer que se interese en ello, cómo demostrarle que esto también es de valor y que es de enriquecimiento cultural para esa persona, de que vale la pena no quedarme en la casa, no ir a un cine, no ir a un concierto, para dirigirme a la institución cultural y descubrir cosas que realmente nunca lo hubiera hecho si no hubiera sido por un mensaje contundente. Algo como lo que mencionaba también el profesor Camperos con la anterior imagen. Entonces, este es como un ejercicio dentro de comunicación, conectando con el anterior ejemplo de sostenibilidad, donde el conocimiento de nuestro usuario y la etapa en donde está nuestro usuario es lo que nos va a permitir generar todo este tipo de cosas y estrategias desde el mercadeo y la comunicación para ser realmente perdurables en el tiempo. Bueno, solo una última imagen. Qué pena. No, y con esta pues quiero terminar, que eran un poco las preguntas que ustedes planteaban para el tema del conversatorio, era ligar lo social, lo económico y lo político desde la comunicación. Proponemos este esquema, que es muy sencillo. Además es de los modelos que aparecen en PowerPoint, entonces por eso es fácil de hacer. Entonces, hay una gran rueda, que es lo social. Tenemos que fortalecer nuestras audiencias, generar nuevos mecanismos de comunicación, articularnos con ellas, y si movemos esto, podemos empezar a tener injerencia en estas dos. Esa es la propuesta que nosotros tenemos en este momento. Podemos hablarla más, pero pues quiero dejar hasta aquí porque pues sé que estamos con tiempo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sí, la luz.